buenas noches, señoras y señores. Llegamos al final de la semana, una semana que ha estado marcada por el calor que hemos sufrido todos los ciudadanos, pero que poquito a poco, y ya llegando al fin de semana, estoy seguro que muchísimos de ustedes van a saber aprovecharlo en su totalidad para darse un buen refrescón, ya sea en una piscina, en un pantano quizá, donde aquí pido y quiero que tengan muchísima precaución, o incluso en la playa. ¿Por qué no? Estamos en verano, estamos ya en los últimos días de julio, en sus estertores, cuando vamos ya a recibir a nuestro primer invitado en esta noche, abierto por vacaciones. Poco a poco nos marchamos de vacaciones, venimos de vacaciones y nos encontramos con los amigos, saludamos y nos da alegría. Nos reconfortamos de esos saludos con los amigos y conocidos. Así como un conocido es la persona que nos acompaña, Carlos Hernández Millán. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y yo siempre me alegro de verte y saludarte. Lo mismo digo, yo también me alegro de estar aquí. Carlos, ¿cómo llevas el verano? Bueno, no me quejo. Con calor, me imagino. ¿Te afecta el calor en demasía o no? Sí, me afecta mucho el calor. No me gusta el calor, lo llevo fatal. ¿Qué prefieres, un invierno con una buena cazadora, con un buen abrigo? Sí, desde luego, yo sí. Pero sin dudarlo de ninguna de las maneras. Pero bueno, es la temporada que nos toca ahora pasar y no hay más remedio. Carlos, ¿eres profesor? Sí, soy profesor ya desde hace más de 25 años. ¿Qué materia das? ¿Dónde la impartes? Soy profesor de filosofía. En la actualidad la imparto, bueno, mi plaza definitiva la tengo en Albacete, en el IES Alto de los Molinos. Allí es donde doy clases, donde me dedico a la docencia, como acabo de decir, pues desde hace ya bastante tiempo, y ahí es donde ejerzo. A la hora de la enseñanza, de practicar esa docencia y demás, ¿cómo te encuentras? Esto es una pregunta que me ha venido ahora con tu presentación, no estaba preparada para nada. ¿Cómo te encuentras con la gente joven? Porque muchas personas hablan de la dificultad de los jóvenes, y cuando digo dificultad no estoy señalando ni a nadie ni ninguna dificultad en concreto, sino en un general. Vamos a partir del punto de que a mí me gusta mi trabajo y me gusta el contacto con el alumnado, ¿no? Con los chavales y las chavalas. Tienen la edad que tienen y todos hemos pasado por esa determinada edad. Entonces yo creo que hay que ponerle de principio pues un mínimo de comprensión o de empatía, como se suele decir. Dificultades siempre las hay, pero porque siempre hay una diferencia de edad, siempre hay una especie de brecha generacional. Nosotros la tuvimos en su día con nuestros mayores, con nuestros profesores, incluso, ¿por qué no?, también con nuestros padres. Y eso es un fenómeno, es un suceso, es algo que se va reproduciendo generación tras generación. Siempre existe esa brecha, siempre existe esa distancia. Las costumbres de ellos, en cierta manera, son similares a las nuestras, pero de otra manera han cambiado. El mundo en el que ellos viven es un mundo distinto al que nosotros vivimos con esos 14, 16, 18 años. Pero bueno, yo creo que poniendo un poquito de buena voluntad por parte de todos, eso se va solventando. La verdad es que a mí el día a día en el instituto, que en mi caso, pues a mí me gusta y a mí me reporta muchas cosas y muchas cosas positivas. O sea, vives todos los días en un recuerdo, en unas vivencias propias, incluso. Sí, en determinada manera sí. Es decir, cuando tú atraviesas la puerta del instituto, entras a un aula, a una clase... Te reconviertes y vuelves a tu juventud. Sí, siempre tienes un poco en mente esa época en la que tú también estabas en un aula, pero sentado en el sitio de los alumnos, en vez de estar ocupando pues la mesa del profe o la pizarra o lo que sea en su caso. Con lo que comentabas anteriormente a esta última respuesta, Carlos, ¿quién hace más extraño al otro? ¿El adulto al joven o el joven al adulto? Yo ahí optaría por una solución salomónica, es decir, un tanto por ciento igual, un 50 y un 50%. Yo creo que nos extrañamos mutuamente, ¿no? Quizás sea por eso que venía comentando ahora, ¿no? Por esa distancia que queramos o no queramos, pues los años imponen, obviamente. La sorpresa que recibimos, sobre todo los adultos, la sorpresa que recibimos cuando escuchamos determinadas noticias realizadas por personas jóvenes, ¿por qué nos impactan tanto? Porque ahora hay muchos medios de comunicación y la noticia corre como la pólvora, como se suele decir, porque el adulto se encuentra un poquito desfasado, o es el joven el que va
no sé, de una forma un poquito más por libre de lo que la sociedad puede permitir, que hoy en día es muy permisiva. Hoy en día ciertamente es permisiva, algunas veces pues quizás se va un poquito más allá, pero yo creo que la clave está un poco también en lo que acabas de comentar tú. Quizá los años y ir acumulando edad nos van haciendo estar un poco desfasados, ¿no? Es decir, el mundo va corriendo muy deprisa y nosotros llega ya un momento en que no podemos ir corriendo tan deprisa, ¿no? Y eso lo notamos muchas veces en la necesidad, que muchas veces por cuestiones laborales pues nos obliga a ir reconvirtiéndonos, por poner un ejemplo, en el uso de nuevas tecnologías y demás. Cuando los chavales no llegan a esas edades a los institutos, para ellos eso no tiene el más mínimo misterio, ¿no? El más mínimo secreto. Yo creo que todos podemos entenderlo un poco si recordamos, pues no sé, yo recuerdo en mi caso particular, pues mi hija mayor, siendo ella pequeña, y le tenía que poner muchas veces en funcionamiento el vídeo a mi madre, porque al principio de tener el vídeo, aquellos que se tenían en casa y demás, pues mi madre la verdad es que no se aclaraba mucho, ¿no? Pues eso, trayéndolo al día de hoy, yo creo que nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a manejar como usuarios, pues sí, el móvil, el ordenador y demás, pero las nuevas tecnologías van mucho más allá de ello. Ellos están mucho más preparados, ellos se están incorporando al mundo y nosotros ya llevamos un camino recorrido, unos más, otros menos, dependiendo ya de las circunstancias personales de cada uno. Y ahí creo yo también que hay una clave en otra de las cuestiones que has comentado al formular la pregunta, y es también el papel de los medios de comunicación. Es que los medios de comunicación han cambiado mucho desde hace 20, 25 años a esta parte. Es decir, tú eso lo sabes mejor que yo, evidentemente. Tú trabajas en un medio de comunicación, llevas un medio de comunicación adelante. Yo te lo puedo decir como observador, ¿no? O como usuario, ¿no? O ciudadano que consulta pues diversa prensa, televisión, redes sociales, pues como ocio y muchas veces como información también. Porque esa información nos llega a través de medios de comunicación y a través de redes sociales. El panorama de los medios de comunicación hoy en día no tiene nada que ver con el que era hace unos años. Ha habido, por utilizar así un poquito la expresión, una popularización, incluso una democratización, me atrevería a decir, de esos medios de comunicación, en el sentido de que hoy prácticamente todo el mundo se puede convertir en emisor de noticias, ¿no? En emisor de información. Todo el mundo tenemos un móvil, tenemos una serie de aplicaciones, redes sociales, que nos permiten ir subiendo información si queremos o si podemos, prácticamente de manera continua, ¿no? Entonces eso ha ido no desdibujando, pero sí dibujando de otra manera el papel que juegan los medios de comunicación. Evidentemente, para esta gente más joven a lo que nos estamos refiriendo, ese es el mundo en el que ellos acaban de entrar y en el que ellos se están desarrollando y están viviendo. Eso es algo normal para ellos. Quizá nosotros nos hemos tenido que acoplar, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos, nos tenemos que ir reconvirtiendo. Quizá los medios de comunicación, como todo casi en la vida, tiene su parte positiva, que la tiene y mucho, y bueno, y quizá, bueno, pues tiene una parte que no es tan positiva, pues, desgraciadamente en casos que se utilizan de manera indebida, redes sociales, etcétera, etcétera, y que, bueno, todos sabemos a las consecuencias que en un momento determinado se puede llevar. Sí. En tu opinión, filosofía, te pregunto, ¿la vida es filosofía? Yo creo que sí. ¿En casi todo? ¿En poco? ¿En mucho? Yo creo que sí. Además, yo creo que la vida es filosófica o es filosofía en un 100%. ¿Pero sabemos ser filosóficos? Eso ya es otra historia, ¿no? Eso ya sería otra cuestión, eso ya sería otra ¿Porque la historia. filosofía es siempre positiva o no? Yo creo que sí. Yo creo que la filosofía, por definirla de alguna manera, podríamos llegar al acuerdo de definirla como la tendencia natural del ser humano a preguntarnos por nosotros mismos y por las cuestiones que nos rodean, ¿no? Quizá queda muy filosófico decir es la reflexión acerca de la existencia del ser humano, pero bueno, es que realmente es así. O sea, todos practicamos una determinada filosofía de vida, o podríamos llamarla filosofía cotidiana, a lo largo de todos y cada uno de los días de nuestra vida. Todo el mundo tiene un proyecto de vida, todo el mundo tenemos una serie de esperanzas, una serie de ilusiones, una serie de propósitos, y la manera en la que tratamos de llevar a cabo toda esa serie de cosas constituye nuestra filosofía de vida. Yo creo que la filosofía, o sea, que la vida es filosofía, pero a un 100%. Es decir, no a un 90, ni un 80, ni un 70, a un 100%. Otra cosa es que ya, bueno, pues por determinadas circunstancias uno se acerque o conozca más determinadas cuestiones, digamos, de filosofía académica, de la que hay en los libros de historia de la filosofía, o de cualquiera de las disciplinas que comprende la filosofía, sea ética, o sea filosofía política, o sea cualquiera de ellas.
pero yo creo que además, creo que la vida no puede ser sin filosofía, es decir, porque es algo innato al ser humano, es algo que nosotros llevamos, y lo llevamos desde que nos desarrollamos como especie, desde que echamos a andar hace miles de años y nos preguntamos qué es lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y eso no nos lo preguntamos desde hace 10, 20 o 5 siglos o 10 siglos. Eso nos lo preguntamos como mínimo, me está viniendo a la cabeza, como mínimo desde que hay personas con una inquietud suficiente como para pintar bisontes en las cuevas de Altamira. O, por ejemplo, cuando asistimos a determinadas excavaciones, como la que tenemos aquí, muy cerquita de Jin, en Agra, recientemente, y vemos que son restos funerarios, ¿no? Eso también es indicativo de esa serie de preguntas y de esa serie de inquietudes. Eso es filosofía y eso, a fin de cuentas, es vivir, que tenemos que vivir, así tal cual, tal como somos, ¿no? Además, por lo visto, en esos 1400 años, lo que se ha visto ahora es que los humanos ahora, la humanidad sigue aquellos pasos que aquellas personas ya practicaban, porque la similitud en lo que se ha conocido en los enterramientos y en las pequeñas poblaciones que hay alrededor es muy similar a lo que vivimos ahora. Sí, es similar. En realidad no ha cambiado mucho desde hace miles de años hasta ahora. Toda cultura, en todo momento, tiene una serie de enterramientos, de ritos funerarios. Eso forma parte de cualquier cultura, de la nuestra también, y además en la nuestra la tenemos muy arraigada, ¿no? Y por los estudios que se llevan a cabo, por las excavaciones que se llevan a cabo, eso es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Da igual a la cultura, por ancestral que sea, da igual a la parte del mundo donde nos vayamos, sea aquí pues en Europa Occidental, que es nuestra localización geográfica, da igual que nos vayamos a Europa del Este, da igual que nos vayamos a las culturas mesoamericanas, a las asiáticas, da exactamente lo mismo. O sea, en eso no hemos variado mucho. Quizá varía un poco en el uso social de ese tipo de cuestiones, que tampoco, incluso, pero en realidad el fondo que hay en eso no varía. A fin de cuentas, un rito funerario no deja de ser una muestra de respeto y es un inicio de un recuerdo pues, a unas personas queridas que fallecen y hay que darles sepultura. Pero no ha variado mucho. Eso es otra de las cuestiones. Pero incluso se han encontrado enterramientos de hace incluso 25 y 30.000 años. Es decir, son prácticas que se remontan prácticamente a nuestros inicios, ¿no? Culturales, sí, por decirlo de alguna forma. Carlos, te hemos invitado como escritor, que lo eres. Lo que pasa es que estamos haciendo, o yo por lo menos pretendo hacer, una introducción, porque ahora nos vas a presentar tus libros, que me imagino que tendrán mucho que ver con la forma de pensar y lo que nos estás contando en estos momentos. Dentro de las distintas filosofías que has nombrado, hay varias. Has nombrado la filosofía de vida, has nombrado sí, la filosofía social, has nombrado la filosofía política. ¿Cuál de ellas o cuáles de ellas tú utilizas en tu día a día? Yo creo que en el día a día lo que se hace es como pasar por una especie de tamiz todas ellas y fabricar cada uno su propia filosofía de vida, ¿no? Esa ¿Te quedas con la filosofía de vida? Yo sí. ¿Puede incumbir a todas las demás? Yo creo que sí. Yo creo que además es necesario que tome en cuenta a todas las demás. Todo el mundo tenemos una percepción, por ejemplo, de la realidad política que nos rodea. Todo el mundo tenemos una percepción de la sociedad en la que vivimos, todo el mundo tenemos una idea acerca de las relaciones personales, de amistad, de todo ese tipo de relaciones sociales. Yo creo que al final, en base a todo ese compendio de cosas, a todo ese compendio de conceptos, vamos elaborando esa propia filosofía de vida, ¿no? Esa especie de guión, por decirlo de alguna forma, que nos escribimos para llevar a cabo nuestro comportamiento cotidiano, nuestra vida cotidiana. Yo me apego a esa filosofía de vida, sí. Escritor. Háblame de tu faceta de escritor, porque además utilizas la poesía para escribir. Sí, la verdad es que sí. Bueno, te iba a decir, en primer lugar, te iba a decir escritor. O sea, bueno, eso dicen. Yo aquí tengo, discúlpame, ¿Dicen? No, pero aquí tengo cuatro libros que son tuyos. Sí. Son poemarios y efectivamente. Bueno, pues sí eres escritor. Sí, lo soy. Ya que a unos les guste más, a otros menos, aquello que uno escribe, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero o que tú te describas o no, pero tampoco. Pero el hecho de escribir, sí, lo hago, y además desde que yo casi tengo uso de razón.
Y bueno, pues al final uno elige un determinado género, que puede ser la narración, en este caso la poesía. Yo siempre me he sentido atraído por la poesía, quizá porque me da unas herramientas a la hora de expresar determinadas cosas que en otros géneros pues quizá no las tienes, o bueno, porque uno se siente más cómodo por determinadas razones en ese tipo de género. Lo que han mostrado hace un momento son 3 libros de los que tengo escritos. El de formato más grande se llama Aldaba. No es un libro personal mío, hay una colaboración mía, pero es una revista, lo que antes se llamaba una revista sociocultural, publicada por el Ayuntamiento de Martos, en la provincia de Jaén, de Martos. Martos, la provincia de Jaén. Y bueno, la he traído porque también, bueno, pues lleva una colaboración, y porque en cierta manera yo siempre he echado en falta aquí el que también aquí en Ellín tuviéramos ese medio de expresión, ¿no? Ese vehículo para, bueno, pues para recoger, por decirlo de alguna manera, la labor literaria que se hace en nuestro pueblo, que es mucha y buena. Y ahora te contaré un detalle acerca de ese mucho y de ese bueno, o mucha y buena. Siempre he echado en falta que aquí en Ellín pudiera haber un medio para recoger esa labor literaria, tanto poética como narrativa, que se hace aquí. Pero perdona, pero aquí te pregunto, ¿lo habéis intentado? ¿Tenéis una asociación? Sí. ¿Os habéis movido? ¿No os ha conseguido ese medio? Sí, te cuento. No solamente esa labor literaria, sino también puede recogerse pues la labor en cuanto a investigación histórica, en cuanto a temas, por ejemplo, sociedad, política, economía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sería una aportación bastante buena, porque a fin de cuentas hay que partir del punto de vista de que nosotros somos los que tenemos que cuidar la cultura de nuestro pueblo, la cultura de nuestro municipio. Es difícil esperar a que vengan otros de fuera, sin tener nada en contra de nadie, a tratar de cuidarla, ¿no? Eso es responsabilidad nuestra. Dicho esto, te respondo, sí, hubo una asociación en su momento, de la cual tengo muy buen recuerdo, la Asociación Asgol Literaria, con la gente que... Perdón. No, tranquilo. Con la gente que coincidí en aquellos años en aquella asociación me sigue uniendo una gran amistad. Al final de todas esas cosas, bueno, pues tanto de aquella asociación, que quedan un par de revistas que se editaron, queda una colección de libros de poesía, quedan diversos suplementos que se hicieron, queda con lo que se consiguió llevar a cabo, pero al final te quedas con las personas y con los momentos que has compartido con esas personas, ¿no? Aquello por circunstancias pues llegó a su término. Bueno, supongo que en este caso ese tipo de cuestiones son como casi todo en la vida, ¿no? En la escuela nos decían que las cosas... o los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Pues en este caso esa asociación nació y creció, no se ha reproducido, de momento, que sepamos, y bueno, pues llegó, no sé si a un impasse, si a un paréntesis, si a un punto muerto o si realmente a su final. Eso solamente el tiempo lo dirá. Lo cierto y fijo es que las circunstancias de las personas cambian también y eso pues te hace, bueno, pues llevar esos determinados proyectos a cabo y lugo pues no se pueden terminar de llevar. ¿No somos poetas los sellineros? Yo creo que sí. La poesía gusta bastante más de lo que a pie de calle la gente se puede pensar. Y no lo digo porque estemos haciendo cola en las bibliotecas para sacar libros de poesía o porque todo el mundo escriba, que hay mucha más gente que escribe de la que nos creemos. Lo que pasa es que generalmente pues no... Se tiene cierta reticencia, ¿no? Quizá a hacerlo público, a que se sepa y demás. Yo creo que en este caso, de los que o somos o nos consideran o nos consideramos poetas, nunca se pierde un poco esa, no sé cómo decirlo, esa especie de vergüenza, ¿no? Esa especie de dificultad, por decirlo de alguna forma. Es una especie de pudor, es la palabra que estaba buscando, porque a fin de cuentas hay cierta poesía o cierta narrativa, en el género literario me refiero, que no tiene por qué ver con las vivencias personales de cada uno, no es autobiográfica, pero en gran medida hay otra gran parte que sí, ¿no? En cierta manera, pues estás poniendo delante de la gente aquello que tú piensas, aquello que tú sientes, aquello que has vivido. Eso, en cierta manera, bueno, pues algunas veces te puede dejar un poco
te puede producir, ¿no?, esa sensación. Carlos, dentro de lo que es la poesía, la diversidad poética, ¿cómo llegas a la poesía con distintos temas? Porque mira, por ejemplo, tengo aquí tus 3 libros. No he mirado las fechas de edición, no lo voy a utilizar por orden de fechas, pero sí te voy a ir preguntando por ellos, ¿vale? Para que me expliques, porque los veo muy distintos. Son poesía, pero lo veo muy distinto. Y la poesía que no sé si... A ver, que yo no entiendo de poesía, pero la voy a calificar desde mi punto de vista. La poesía que es muy tierna, ¿cómo encontramos... O quizá también puede ser dura, no lo sé. ¿Puede ser dura? Lo puede ser, claro que puede ser. Pues te voy preguntando, digo los títulos, te voy preguntando qué tipo de poesía tenemos aquí, ¿vale? Ya te digo, el orden no importa. Apología de la incertidumbre. Que este libro, ¿qué tipo de poesía es? ¿De qué habla? ¿Dónde está la incertidumbre en lo poético? La incertidumbre está instalada en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, no sabemos nunca lo que va a suceder, ya no te digo mañana, dentro de 20 años, sino dentro de media hora o de 1 hora. La incertidumbre es algo que nos acompaña. La incertidumbre es algo que nos acompaña como personas que somos, como seres humanos. Y... perdón. Pero es algo que al mismo tiempo hemos aprendido a convivir con ella. Entonces, esa apología de la incertidumbre, esa defensa de la incertidumbre, pues es esa necesidad, ¿no? Esa defensa que tenemos que hacer de nuestra propia condición de ser humano y al mismo tiempo aprender a vivir con ella. Nosotros, y somos personas precisamente porque nos tenemos que ir haciendo esas determinadas preguntas acerca de muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Esa es una poesía bastante más cercana a los conceptos filosóficos, incluso también, ¿por qué no?, al ámbito religioso de nuestra vida. Queramos o no queramos, sea uno creyente o no sea uno creyente, lo cierto y fijo es que nuestra tradición cultural, o en nuestra tradición cultural, ocupa un ámbito muy importante el hecho religioso. Ese libro pues está más o menos dirigido a esa serie de temas. En el orden de 3, ¿cuál ha sido este? En el orden de 3. En el orden de escritura, de sacarlo al público, de edición. Ese es de 2020. Pero qué decir, primero, segundo, año tercero. 2020. De los que tienes ahí en la mano, sí, es el segundo. El segundo, bien. El segundo. Tenemos Puentes Levadizos. Los nombres para sí, esta poesía, ¿de dónde los sacas? ¿Los títulos? Pues muchas veces es parte de alguno de los poemas que componen ese libro, o es quizá tratar de resumir la idea general que tú tienes. Quizá no al empezar a escribir el libro, pero sí esa idea que lo recorre de punta a punta y que te das cuenta de ella una vez que lo has terminado, ¿no? Una vez que lo corriges, una vez que lo relees, una vez que lo ves como un todo, ¿no? Como un conjunto. Y lo que tratas es de, bueno, un título yo creo que además, en la medida de lo posible, debe ser significativo de aquello que tratas de transmitir o de aquello que estás contando de alguna manera, ¿no? Los puentes levadizos, a fin de cuentas, bueno, los puentes levadizos es una figura que en ese libro viene a recordar, por decirlo de alguna forma, pues las veces en las que o cerramos una puerta o levantamos ese puente levadizo y no queremos seguir ese camino, pero es que hay veces en la vida que uno vuelve o echa un paso atrás y dice, no, espérate, que igual me he equivocado, igual tengo que bajar el puente que antes levanté y tengo que recorrer ese camino. ¿Qué enseñanza recibe el ser humano que lee poesía? Yo creo que la enseñanza que recibe el ser humano que lee poesía es... Yo creo que la lectura en general, ¿no? La lectura en general es un hecho que precisa de tranquilidad, ¿no? Que precisa de darse tiempo a sí mismo, lo cual ya en el mundo y en la sociedad en la que vivimos es bastante complicado, ¿no? Encontrar un poquito de tiempo, ¿no? para dárselo a uno mismo. Yo creo que es de las cosas más valiosas que tenemos, el tiempo. El tiempo es algo que no podemos recuperar. El hecho de, por ejemplo, que alguien coja un libro de poesía y se dedique a leer un libro de poesía por utilizar un símil, ¿no? Por utilizar una comparación, es como cuando te sientas tranquilamente para escuchar un disco de música que te gusta. Exactamente. La poesía es un género que utiliza esa función del lenguaje que utilizamos todos en nuestro día a día también importante, que es
que es la función emotiva. La poesía tiene su componente racional, pero la poesía trata de ir directamente al corazón, al alma, a las entrañas, ¿no? Yo creo que la enseñanza que saca uno de dedicarle un rato al día, a la semana, al mes o cuando sea a la poesía es por lo menos tener un rato consigo mismo para sí mismo, ¿no? Creo que es suficiente. Sí. ¿Te sientes triunfador? No digo en gran medida ni en poca medida, triunfador. Cuando tus libros estos se encuentran en las papelerías, ¿te sientes triunfador porque la gente los compra, los entiende y comparte contigo, quizá, no lo sé, el pensamiento de estos libros, de esta poesía? No sé si la palabra triunfador es... Por eso te he especificado sí. que no me voy al gran triunfo. Sí, sí, efectivamente, o sea, efectivamente. Simplemente tomamos la palabra, tiene un significado, sí. Y tú le pones el nivel que tú quieras. Yo lo que me siento cuando termino de escribir un libro es contento conmigo mismo. Agradecido, ¿no? Efectivamente, contento conmigo mismo de que pues, un determinado proyecto, una determinada cuestión que tenías ahí, pues la has terminado, la has hecho lo mejor posible. Y bueno, luego quedan una serie de pasos. Evidentemente, otra alegría es cuando ves que un libro tuyo ha sido publicado. Pues unas veces pues, por contactos con alguna editorial, otras veces, como también me ha sucedido, pues por haber recibido algún premio en algún certamen literario que conlleva la publicación de ese libro. Tienes varios premios, ¿eh? Sí. Pues afortunadamente pues he tenido suerte en ese sentido y sí, he recibido... Más allá de aquí de Llín, en la región y demás, tienes premios. Sí, a nivel nacional e internacional. También, ¿no? Sí. El que tenías hace un momentito en la mano, el Puente del Levadizos, fue en su momento, en 2014, Premio Internacional de Poesía León Felipe, por ejemplo. El de la colaboración que hay en la revista Aldaba, que ya que estamos en televisión, pues digo también el título. La colaboración se llama Libro de las Noticias. Se está viendo, aunque no lo digas. Sí, no, el título me refiero a la colaboración mía, se llama Libro de las Noticias. Sí, porque lo he abierto y digo, si encontrar aquí lo de Carlos, pero bueno, tampoco es el momento. No es el momento. Lo digo lo de las noticias porque estamos en una televisión, evidentemente, y tiene eso aquel. Pues también fue premio internacional de poesía que convoca el Ayuntamiento de Martos, con el patrocinio de la Diputación de Jaén. Yo me preguntaba, Martos, Jaén, ¿qué haces tú allí? Bueno, pues de vez en cuando te encuentras con que hay certámenes que te pueden interesar porque tienes algo escrito que encaja en las bases de ese certamen, es decir, en las condiciones que te exigen para presentarlo a ese determinado certamen, y decides enviarlo. Unas veces o muchas no hay suerte, pero resulta que hay algunas veces que sí tienes suerte y el jurado que se designa a tal efecto pues entiende que tu obra en ese caso pues es merecedora de ese premio. Volviendo a lo que me preguntabas antes, a la palabra triunfador, pues si queremos utilizar esa palabra, yo no veo inconveniente. A mí me gusta más la palabra contento, la palabra satisfacción, ¿no? Sí, hay una satisfacción evidente cuando algo que tú has escrito, algo que tú has hecho, pues o lo reconocen de esa manera o sencillamente se publica y lógicamente verlo pues en una página web de una editorial donde está a la venta o en algún espacio físico como puede ser alguna librería y demás, pues evidentemente, claro que a uno le gusta. Me imagino que como al pintor en su determinado momento también tiene esa satisfacción cuando termina una obra, una pintura, un cuadro, pero también le gusta, evidentemente, verlas expuestas en una exposición, en un museo, en una galería. Caja de caudales, letras cascabeleras, poesía. Llamativo, los titulares. Lo hemos hablado un poquito antes de entrar aquí, de la importancia del titular y el que se entienda o que no se entienda y demás. Y además con una llave y de las antiguas. Sí, efectivamente. Bueno, todos sabemos lo que es una caja de caudales, ¿no? Todos sabemos que es, bueno, pues esa caja fuerte, ¿no? Pues algo donde uno guarda, pues aquello que tiene mucho valor, ¿no? Aquello que aprecia mucho, aquello que queremos salvaguardar ante cualquier peligro, exterior o ajeno. El título del libro responde a eso, ¿no? Responde a que, bueno, pues hay una serie de cosas a lo largo de nuestra vida que intentamos mantener a salvo de todo aquello que lo pueda dañar, ¿no? No me refiero a cosas materiales, necesariamente. Me refiero a ideas, a vivencias, a sentimientos, a todo ese tipo de cuestiones. Caja de caudales hace referencia a ese sentido. Esa es si lo otro era una poesía más filosófica, si Puentes Levadizos es una poesía más dirigida a hacer un poco de balance, ¿no?, de otras épocas, como por ejemplo la infancia y demás, ese Caja de caudales es una poesía más intimista, más introspectiva, por decirlo de alguna manera.
De hecho, la editorial Letras Cascabeleras, que es ese también es, bueno, fue tercer premio en el certamen que convoca la Diputación de Cáceres, y la asociación que lo gestiona se llama así, Letras Cascabeleras. Desde luego la edición la hicieron muy bonita, el libro, su formato es muy bonito, y el diseño de la portada, la verdad es que, vamos, acertaron de pleno, ¿eh? La imagen de la llave antigua, yo creo que también ayuda mucho a... Y por lo que veo y estimo aquí en este vistazo que le estoy haciendo, muy cómodo para leer e interpretar. La verdad es que sí. Es muy importante luego a la hora de manejar libros y demás, pues la gente que se dedica a eso, a la maquetación, al diseño, a todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que generalmente no reparamos en esa serie de cosas, pero tiene su importancia, ¿no? A la hora de poder manejar de forma cómoda un libro para leer y demás. La tiene, obviamente. Carlos, fíjate que la entrevista por la que te hemos invitado, por la que te he presentado como escritor, en mi opinión, creo que está resuelta. No sé si tú estarás satisfecho y contento con lo que has hablado aquí. Sí, la verdad es que con lo que has permitido, o sea, con lo que has podido hablar, no que te he permitido, por supuesto que no. Somos amigos, somos conocidos de muchísimo, pues desde que éramos críos. ¿Estás a gusto con lo que has hablado? Yo la verdad es que sí. Yo ahora te digo, la filosofía, ¿está también la filosofía del aprovechamiento? Por supuesto. ¿Y si la practico yo? ¿Qué duda cabe? La filosofía del aprovechamiento está al orden del día. Si me aprovecho de tu presencia aquí y te digo, Carlos, a ver, como escritor te invito, has hablado, nos has contado tus poesías, la gente que te conoce sabe que eres un buen escritor de poesía, eres muy respetado, porque con quien se hable de Carlos Hernández Millán, la gente te respeta a todo el mundo. Pues es te doy las buenas noches, satisfacción y una alegría para mí. Te doy las buenas noches y te despido. Vale. O me dejas que me adentre en otras cosas que me pueden interesar. Bueno, ya sabes lo que dice el refrán, que, bueno, ¿para qué estamos los amigos? Hombre, yo sé que tú, sé que me vas a permitir, pero claro. Te pido permiso porque cuando te invité, era como escritor, lógicamente atesoras otra faceta que yo quiero saber, que me interesa, porque además se está hablando. Se está hablando, se está comentando, lo lleváis así un poquito, bueno, pues estáis moviéndoos en círculo, bien dicho lo de círculo, círculo Podemos. Tú estás inmiscuido en el movimiento de Podemos, político, o yo por lo menos así lo creo, ahora me sacas de la duda, y Podemos se está dejando querer, estáis trabajando, pero se está dejando querer en cuanto a saber, porque no sabemos, estamos perdidos. Los primeros los informadores, no sé, los ciudadanos. Carlos, ¿está trabajando el círculo de Podemos en Ellín? Yo lo que te puedo decir en ese sentido es que yo actualmente no pertenezco, no milito en ningún partido político. ¿Eres simpatizante? Yo soy simpatizante, y eso todo el mundo lo sabe, yo soy simpatizante de la izquierda. Todo el mundo sabe que mi ideología política siempre se ha establecido, ¿no? Se ha movido en el ámbito que podemos entender de la izquierda. ¿Estás estableciendo contactos, conversaciones? Simpatizante, yo te puedo decir que a mí hay cosas del actual gobierno, por ejemplo, que me gustan, y hay políticos y políticas en el actual gobierno que me gustan y que valoro muy positivamente su gestión. Sí, puedo ser simpatizante de muchas medidas que lleva a cabo Podemos y de muchas medidas que lleva a cabo el Partido Socialista, por supuesto que sí. ¿Y en Ellín? ¿Me dirías lo mismo? En Ellín yo preferiría ser... Bueno, vamos a ver, me iba a decir, preferiría ser prudente. Pues no voy a ser prudente. Es que con la política, si se es prudente... No voy a ser prudente. ¿Podemos patinar? No, porque además lo que tengo que decir no molesta a nadie, ni bien ofende dicho, a nadie. ¿con educación y respeto? Efectivamente. Yo te puedo decir que en Ellín, de lo que acabo de comentar, pues a mí hay actuaciones del actual gobierno que lleva el Ayuntamiento de Ellín que valoro y que me gustan. Independientemente de que esto es un pueblo, nos conocemos todos, de que te pueda unir más o menos amistad o más o menos afinidad con la gente, esa es otra cuestión. O sea, haciendo un análisis, digamos, exento, ¿no?, de ese tipo de consideraciones personales, te vuelvo a repetir, hay actuaciones del actual gobierno que yo valoro y me gustan, y hay otras porque a lo mejor no me gustan tanto, o hay cosas que bueno, pues no se hacen y me gustaría que se hicieran, pero bueno, no se puede llegar a todo, pues en su determinado momento. A lo mejor hay cosas que a mí me gusta que se hicieran, no se hacen, se intentan hacer de otra manera, ¿no? Te decía antes, al principio de la entrevista, a mí me gustaría que hubiera un medio, ¿no?, literario en Ellín, no sé, un número anual donde se recogiera pues la actividad poética que tenemos en Ellín, literaria,
y demás, no lo hay. ¿Quiere decir eso que no están haciendo nada con respecto a ese tema? Pues no sería cierto decir eso, no sería justo tampoco, porque sí es cierto que desde hace un par de años se convoca el certamen Ellín Dos Patrimonios, por ejemplo, que se hacen las jornadas literarias, es decir, también se trabaja en el ámbito de la literatura aquí en Ellín. Mira, hablándote, aunque me voy un poco de tema, pero ahora vuelvo, hablándote un poco de todo, yo creo que la literatura y la poesía goza de muy buena salud aquí en Ellín. Goza de buena salud a nivel general, no hay más que meterse en redes sociales y ver la cantidad de poetas jóvenes que hay haciendo cosas interesantes. Pero aquí en Ellín goza también de muy buena salud y de mucha y buena gente. Hace poco se ha puesto en marcha, con motivo del 40 aniversario del Cultural Albacete, la edición de una antología de poetas de la provincia de Albacete. Se va a editar el año que viene, se está trabajando desde allí, desde Albacete, y bueno, pues en un momento determinado nos piden colaboración a una serie de personas para que traslademos nombres de la gente que puede formar parte de esa antología. Por circunstancias, no porque yo sea ni más ni menos que nadie, por circunstancias yo remito una serie de nombres de personas que conozco de aquí, de Ellín. Y el antólogo, la persona a quien le han encargado esa antología, me responde a vuelta de correo electrónico que está gratamente sorprendido de la cantidad de nombres con obra ya publicada, al menos con un libro publicado, que se encuentra allí. Entonces, yo creo que es síntoma de esa buena salud, ¿no?, de nuestra poesía. Yo lo digo no como crítica, lo dejo otra vez como propuesta, a ver si entre todos podemos tirar un poquito hacia adelante y ese proyecto, esa idea se pudiera hacer realidad. Hoy, evidentemente, las ediciones en papel, quizá a todos nos gusta, ¿no? El papel a todos nos gusta, quizá sí, porque los que somos ya de estas generaciones, pues con lo digital nos llevamos un poquito más o menos peor, pero está la opción digital también. Volviendo al inicio de la cuestión, que me he ido por, sí, por peteneras. La política es el arte que puede mantener vivo, por ejemplo, la literatura, esa filosofía que a ti te gusta, estos libros. ¿Es la política quien lo puede mantener activo hoy en día? Porque a nivel personal ya hemos visto que no llega. Yo creo que eso es indudable. Yo creo que además la colaboración institucional para que salgan adelante todo este tipo de proyectos es fundamental, es muy importante. No quiere decir que si desaparece la colaboración o el interés institucional vaya a desaparecer la poesía, ni la novela, ni la narrativa, ni el relato, no. Eso va a seguir perviviendo porque forma parte también de nosotros como seres humanos, de nuestra forma de ser. De igual manera que forma parte las artes plásticas, de igual manera que forma parte la música y de igual manera que forman parte otra serie de cuestiones, pero evidentemente sí es importante. Yo creo que desde las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, yo creo que en mayor o menor medida se apuesta por la cultura en sus diferentes matices y en sus diferentes formas. Aquí, por ejemplo, pues se está moviendo también últimamente, que es una disciplina que yo no domino, obviamente, pero vemos que también se han hecho cosas muy interesantes con respecto a pintura y artes plásticas, ¿no? Pues la convocatoria de un certamen bastante importante, ¿no?, ya que sale del Ayuntamiento de Ellín, gracias también un poco al empuje, no le quito méritos a la concejalía en cuestión, sí, pero gracias también un poco al empuje de esa asociación de artistas plásticos. Me has quitado la boca, iba a decir, una asociación de artes plásticos que funciona muy bien. Efectivamente. Entonces yo creo que, bueno, que muchas veces pues también hay que, lo digo en el buen sentido de la palabra, yo creo que también hay que apretar un poquito, que hay que presionar un poquito, que hay que remar en la misma dirección, no esperarnos cómodamente a que nos lo den todo hecho, ¿no? Que quizá también muchas veces pecamos de ese exceso de comodidad. Carlos, hasta donde tú quieras y me permitas, porque no era el Dime. motivo de la invitación, pero sí, bueno, aquí estamos. Mira, yo estoy pegado totalmente en cuanto al movimiento Podemos, sí, pero nos interesa a los informadores cómo se está moviendo. Tú ya ha quedado claro que a nivel de militancia, ¿no?, de simpatía o de acercamiento por amistad, por ideas, por lo que cualquier circunstancia, sí. ¿Cómo está funcionando en estos momentos? Si me lo puedes explicar tú. Tú ahora me dirás, oye, pues invita a los de Podemos, ¿vale? Es que me cuentan que hay por ahí una hidra, que hay varias cabezas, hay varias... ¿Eso es así? Hombre, yo en este punto me vas a permitir... Además femeninas. En este punto me vas a permitir que yo no me pronuncie. En principio porque... al no formar parte, o al no ejercer militancia, al no militar, ¿no?, al no estar inscrito
En el Círculo Podemos yo entiendo que, bueno, pues lo que se haga o se deje de hacer allí, pues son los responsables o las responsables que estén ahora mismo llevando eso, por supuesto. Quienes se pronuncien o quienes den las explicaciones pertinentes. Yo por eso te decía cuando me has hecho la pregunta, es decir, yo ahora mismo no pertenezco a ningún partido político, no milito en ningún partido político. Como ciudadano, obviamente, como ciudadano, claro que sí me interesa la política, porque creo que nos interesa a todos, porque al final pues son los que ocupan los puestos de gobierno y los que llevan para adelante pues, nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestra ciudad, como queramos llamarlo. Yo sí es cierto que acudo a una primera reunión, no hace muchas fechas, y también es cierto que, bueno, pues digamos que tengo mis diferencias con la manera que se plantea de trabajar o el proyecto que se quiere iniciar, y yo no estoy en estas lides para discutir con nadie, sino para aportar trabajo en la medida de lo posible. Decido dar un paso al lado y seguir mi camino, mientras que otros tienen que seguir el suyo, ni más ni menos. ¿A quién me aconsejas? Si me quieres aconsejar, y aquí en público, que yo debo de buscar, ¿dónde debo de buscar la información? Porque cuando he utilizado algún teléfono, pues me vienen a decir que bueno, que sí, que conocen lo que funciona y tal, pero no están ahí. ¿A quién me dirijo? Porque lo mismo, es una incertidumbre. Pues ahora mismo... Tú estás muy cerquita de una persona que se está dejando ver, que está haciendo porque se hable de ella. Y voy a decir su nombre porque ya no lo esconde. Bueno. Es Mónica Moyano, incluso nos hizo una convocatoria para un acto que se realizó sobre la República, tú estuviste allí con ella ayudándole y demás. Y me dicen que es una persona, o lo dice ella misma en las redes sociales, muy activa, de que está ahí. Entonces, yo lo que quiero saber, ¿a quién me dirijo yo, Carlos, para hablar de esto? Bueno, sí, es cierto que se hace esa convocatoria aquel día para la mesa republicana, que la llamo yo, ¿no? Creo que fue una actividad que estuvo bien, ¿no? Creo que una actividad bonita. Hay mucha gente que se enfadó mucho. No entiendo todavía por qué, pero sí. Saltó mucha gente por ahí diciendo que qué hacíais ahí, sí, e incluso gente de izquierdas, ¿eh? Sí, que es incluso lo más sorprendente, porque, hombre, sabes que pues hay gente que a lo mejor le hace poquita gracia ese tema, pero sinceramente no entiendo por qué hubo tanta gente que se enfadó tanto cuando era algo absolutamente respetuoso que se hacía en todo el territorio nacional, donde participó quien quería, quien no quería no participó, y Santas Pascuas es que era algo exactamente igual que si convocas una concentración, una manifestación, pero tomó ese formato y se hizo así. Y además a mí me parecía bonito. Para informar a los espectadores. Fue una mesa informativa e incluso se pedía el voto voluntario, como no puede ser menos, de república sí o monarquía. Exactamente, sí, se hacía un simulacro de referéndum y nos hartamos a explicar de que por supuesto que aquello no era vinculante, que era, bueno, pues... Yo es que creo que alguien no se dio cuenta de que era un simulacro. Como nos dijeron, vaya teatro estáis haciendo, digo, pues mira, si quieres hacer esa palabra, sí, es un teatrillo, pues vale, pues me parece muy bien, ¿no? Era una acción reivindicativa. La acción reivindicativa en la que al final en el conjunto de España participan, creo que en cerca de 80-90.000 personas. Puede ser mucho, puede ser poco, si es que me da igual. O sea, mira, aquí poniendo la mesa en Ellín, con el hecho de que solamente una persona se hubiera acercado a participar, a mí ya me merecía la pena. Me merecía la pena. Desde el respeto, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al que sea monárquico, al que sea republicano o al que le dé exactamente igual la monarquía o la república, que habrá un poco de todo. Por lo que me preguntabas antes, bueno, pues sí, yo tengo cercanía con determinadas personas, ¿vale? Pero yo prefiero que las preguntas a las que se hace referencia a esas determinadas personas, pues las contesten esas personas. Eso te iba a preguntar. ¿Crees conveniente que la llame a ella? Yo me remito, bueno, yo lo que crea yo conveniente o deje de creer conveniente. Bueno, en la amistad que ya hemos dicho en el programa que tú y yo tenemos, te pregunto, digo, tú, porque me estoy asesorando contigo, porque tú has vivido aquello. ¿Crees conveniente que la llame? Eres tú ya... Vamos. ¿Quién tiene que decidir? Quien tiene que decidir lo que es conveniente o lo que no es conveniente. Yo lo que te iba a comentar en ese sentido, desde esa reunión que yo te comento, yo decido no participar en ese proyecto, de momento, pues que fue a 1 de julio. Yo lo único que sé acerca de esa cuestión es lo poquito que se mueve en redes sociales, es decir, el Círculo Podemos Ellín, lo poco mucho, yo ya no entro a valorar eso, pero bueno, sí es cierto que de estar esa página en una red social muy conocida aquí por todo el mundo, pues bueno, pues tiene alguna publicación de vez en cuando. No te puedo decir otra cosa porque realmente me lo imagino, pero no lo sé.
Entonces, bueno, tampoco creo que sea mi cometido, no que esté bien ni mal, ¿no? Pero no creo que sea pues, mi cometido el decirte aquí nombres y apellidos de unas personas u otras. Tú llevas ya mucho tiempo en esto de la televisión y sabes lo que hay que hacer en cada momento. Nosotros nos moveremos para saber la situación y sobre todo iremos a esos nombres que, bueno, he dicho un nombre, hay más. Lo que claro. ocurre es eso, que a veces está un poco lioso. Está un poco lioso a la hora de encontrar información sobre ese tema y nos interesa de forma especial. Carlos Hernández Millán, que muchísimas gracias por haber venido y perdón por el atraco. Muchísimas gracias a ti, de forma personal y por supuesto, como no, a Televisión Ellín. Yo encantado de haber estado aquí. Feliz verano y que lo disfrutes. Igualmente, y dispuesto a que me atraques cuando tú quieras. Señoras y señores, aquí con Carlos Hernández Millán, bueno, atenderemos sus recomendaciones, más o menos sí, sabemos cómo hacerlo, pero hará falta que la respuesta sea positiva o no, para poder trasladarles a todos ustedes las informaciones que a uno les interesarán y a otros, Carlos, no. Es como todo. Efectivamente. Que nos vamos a publicidad, señoras y señores. Volvemos enseguida con más invitadas en este caso.